fenómeno que nuestro planeta viene experimentando desde hace 150 años. No hay duda de que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Porque el cambio climático presenta manifestaciones cada vez más evidentes. El calentamiento global cambiará el mundo en las próximas décadas, está afectando a todas las regiones del mundo. Cambio climático, cambio climático, cambio climático, cambio climático. Esto es A 1.5 grados, los pueblos frente a la crisis climática, un podcast del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Episodio 1. La deuda climática. El uso de los combustibles fósiles y la deforestación están modificando el clima de modo catastrófico. El calentamiento global produce fenómenos meteorológicos extremos de modo cada vez más recurrente. El próximo 10 de noviembre se dará inicio en Belén, Brasil, a un nuevo encuentro de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas y estos temas estarán en el centro del debate. Al respecto conversamos con Thais Gadea Lara, periodista ambiental que cubre las negociaciones climáticas globales desde hace una década. Para empezar, ¿qué son las COP? Si vamos a la definición más técnica, ¿no? de lo que significan esas tres letritas, tiene que ver con la conferencia de las partes, Conference of the Parties, en inglés, y que eso es lo más importante en lo que hace a las decisiones, porque la conferencia de las partes es el órgano supremo de decisión de Naciones Unidas en cambio climático. Ahí nos estamos refiriendo a la COP como el gran evento, ¿no? Como la conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático, en donde ocurren las negociaciones técnicas, donde también hay un montón de otros eventos en paralelos, donde hay actividades de la sociedad civil. Desde el 2015 puntualmente, cómo se va a implementar, ¿no? el Acuerdo de París y cómo poder hacerlo de forma más ambiciosa. Hay un montón de detalles que uno podría, ¿no? profundizar de lo que es una COP, pero creo que el más importante y quizás el que explica la complejidad, ¿no? de la cuestión es que las decisiones tienen que ser 100% por consenso. Por un lado está, por ejemplo, los países cuando firmaron y ratificaron el Acuerdo de París, pero antes de eso, ¿no? en 1992, lo que fue la creación de la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático, que es justamente la que organiza la COP. O sea, la COP es el órgano decisor de la convención, ¿no? Y a partir de eso es que después se estableció el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París. ¿Y cómo define Naciones Unidas el cambio climático? Si vamos a ese documento primero, ¿no? que firmaron y ratificaron los países de lo que es la convención, ahí hay una de las definiciones que a mí más me gusta utilizar porque pone el foco de entrada en lo que hace a las causas del cambio climático, ¿no? Y que tiene que ver justamente con que el cambio climático es un cambio en el clima producido directa o indirectamente por actividades humanas. Entonces está este reconocimiento, ¿no? justamente de lo que ha probado con evidencia la ciencia respecto de que son nuestras actividades las que están modificando el clima. ¿Cómo? A partir de básicamente modos de producción y consumo intensivos, basados sobre todo, ¿no? en lo que es la explotación de combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y gas, modos intensivos también en la agricultura, que todo eso lo que hace es genera, ¿no? emisiones de gases de efecto invernadero, y a más gases de efecto invernadero, calentamiento, ¿no? justamente del planeta, y eso altera lo que son un montón de variables del sistema climático. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, evidentemente, yo creo que esto no debiera, ¿no? de sorprender a nadie, pero la ciencia climática lo dice, no hay región hoy del planeta exenta a lo que son los impactos del cambio climático. ¿Vienen los gobiernos actuando frente al cambio climático? Sí. ¿Lo vienen haciendo a la velocidad necesaria? No. Hoy la velocidad de las negociaciones climáticas son mucho más lentas que lo que la crisis climática demanda. ¿Cómo fueron los últimos encuentros?
tuvimos Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán, que fueron los últimos 3 países que presidieron las negociaciones, obviamente los 3 petroestados, y en donde toda la atención estuvo puesta en, bueno, qué incidencia podía tener, ¿no? Siendo gobiernos, incluso sobre todo en el caso de Emiratos Árabes Unidos, donde el que ocupaba el rol de presidente de la COP era además el CEO, ¿no? De la compañía estatal de petróleo. El foco ahí era, bueno, ¿qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? En el impacto en las negociaciones? Presencia de lobistas en las COPs las hay siempre, la organización Global Witness siempre hace ese rastreo, o sea, están históricamente sobre todo para dilatar, ¿no? Un poco la toma de ciertas decisiones que los puedan llegar a afectar en el corto plazo, ¿no? De tener que hacer modificaciones. Ahora, al mismo tiempo, fue en la COP, en la de Dubái, en donde apareció en lo que fue la decisión final este vocabulario, ¿no? De combustibles fósiles, que era algo que se venía pidiendo hace mucho, no quizás con el vocabulario más ambicioso que se esperaba, ¿no? Si uno mira la situación de derechos humanos y de libertad de expresión en los 3 países, ese fue el principal motivo por el cual algunos representantes de sociedad civil e incluso periodistas prefirieron no ir presencialmente a la COP, y fue el motivo también por el cual las manifestaciones, siempre entre las 2 semanas de la COP suele haber una manifestación muy grande de sociedad civil. Bueno, en las últimas 3 COPs la manifestación no se hizo en las calles, sino que se hizo bajo autorización, ¿no? Y bajo garantías de Naciones Unidas dentro del predio. Entonces, sí, en ese sentido va a haber una gran diferencia con lo que se espera que sea una mayor participación y representación de sociedad civil en Brasil. Eso sí se puede notar, pero eso no lo atribuiría a un tema del rol de petroestado de las presidencias anteriores, sino a una cuestión de los inconvenientes, ¿no? Y las limitaciones que había en materia de derechos humanos y de libertad de expresión, porque incluso en Egipto, mi caso, que lo he contado en otras oportunidades, o sea, yo sufrí intimidación diaria adentro de la COP, que cuando uno está en una conferencia de Naciones Unidas, está bajo las reglas de Naciones Unidas. Aun si la conferencia está en Egipto, no son las reglas de Egipto, son de la conferencia, y ahí eso sí no fue fácil, ¿no? El trabajo en general. ¿Qué ocurrió en la COP29 realizada el año pasado en Bakú, Azerbaiyán? Después de lo que fue el Acuerdo de París en 2015, las COPs empiezan a avanzar en lo que son cuestiones mucho más técnicas, ¿no? Y detalladas de lo que es la implementación, porque ya no estás atrás de, bueno, hay que hacer un gran acuerdo, sino es ver, ok, cómo implementamos, ¿no? Esas pequeñas palabras. Pero sí es cierto que de todo lo que había para discutir, porque en una COP hay un montón de temas, el año pasado en Bakú había un gran tema para definir, que es encima algo referido al tema central, a lo que es, digamos, el corazón de las negociaciones climáticas, que es financiamiento, ¿no? Y que el financiamiento básicamente se argumenta, ¿no? Sobre todo en lo que hace al principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que lo que dice es todos los países tienen que actuar ante el cambio climático, pero hay países que históricamente han contribuido más al problema y por lo tanto tienen que ayudar hoy, ¿no? A los países en desarrollo para que no se queden atrás en la acción climática, para que puedan implementar sus políticas de transición energética, para que se puedan adaptar, ¿no? A los impactos. Lo que se tenía que definir el año pasado era cuál iba a ser la nueva meta de financiamiento climático a partir de 2026. Veníamos de una meta anterior de financiamiento que, en pocas palabras, se cumplió a medias, tardíamente, no en la manera en la que siempre todo fue muy, digamos, desde la mirada de los países desarrollados, no desde las necesidades de los países en desarrollo. Entonces, en la previa a Bakú, fue toda esta conversación de, bueno, no hay que volver a repetir, ¿no? Los mismos errores que la meta anterior. Yo creo que si hoy le preguntas a un grupo de países cómo se fueron de Bakú, te van a decir satisfactorios, otros te van a decir totalmente lo contrario. Y el grupo que seguramente se fue más satisfecho fue el de los países desarrollados, porque la meta de financiamiento, o sea, lo que se va a tener que empezar a movilizar a partir de 2026, terminó siendo una meta totalmente débil en materia cuantitativa, porque estábamos hablando de que
expertos independientes, los países en desarrollo estaban hablando de la necesidad de movilizar entre 1.1 y 1.3 billones de dólares y lo que se terminó resolviendo es 300.000 millones de dólares para 2030. Se hablaba también antes de poder garantizar que en materia de calidad sea dinero que no sea préstamo, que termina generando más endeudamiento en países que en su mayoría ya están endeudados. Se hablaba también el de reforzar el detalle de que sea dinero público, porque en definitiva es la responsabilidad de los países y no de que sea de múltiples fuentes, donde también, o sea, cuáles pueden ser las condiciones que pueda poner un privado. Bueno, todo eso que teóricamente se buscaba que se evite cometer como error, terminó sobre la mesa. Entonces, Bakú terminó con muchísimos países, o sea, los países en desarrollo, desde Bolivia, India, o sea, tenías ahí toda una variedad de países en desarrollo que se fueron totalmente enojados, pero sobre todo no solo por el resultado, sino por cómo fue el proceso previo, ¿no? De sentirse un poco ninguneados y de esperar a último momento, sobre todo la Unión Europea, de decir cuál iba a ser la suma, o sea, de poner sobre la mesa la suma de dinero, ¿no? And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos y anunció la salida del país del Acuerdo de París. Técnicamente todavía Estados Unidos está en el Acuerdo de París, porque desde el momento en que el gobierno de Donald Trump inició el proceso, se hace efectiva la salida al año. Entonces, el 27 de enero de 2026, ese va a ser el día en que ya Estados Unidos no va a estar en el Acuerdo de París. Entonces, en Belém, si quieren, ellos pueden participar. En Bonn decidieron no participar, o sea, en las reuniones intersesionales no enviaron a nadie desde el gobierno de Trump. Entonces, como que ese es el contexto, que obviamente perjudica sobre todo a países en desarrollo, porque Estados Unidos significa dinero sobre la mesa, ¿no? Es uno de los países desarrollados que tiene que movilizar dinero y se sabe que ese jugador no va a estar. Después, obviamente, dificulta lo que es la acción climática global. Estados Unidos es el país históricamente más emisor, hoy el segundo país más emisor, y lo que hago no en materia de acción climática evidentemente va a perjudicar, ¿no? Para bien o para mal, o sea, al resto. Entonces, el mayor efecto de no tenerlo a bordo en el Acuerdo de París es que va a ser un impacto negativo para lo que son los esfuerzos globales. Faltan 2 meses para que arranque la COP en Belén. ¿Cuáles son los desafíos de Brasil como país anfitrión y qué se espera del encuentro? Brasil va a tener el gran desafío de ver cómo reconstruir la confianza que está bastante rota, ¿no? Entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, en un contexto geopolítico no fácil, en un contexto en el que hay que ver también qué es lo que hace el gobierno, ¿no? De Trump, yendo o no, si va, de qué manera, si bloquea, cómo participa. Creo que va a ser una COP desafiante, son 10 años también del Acuerdo de París, que yo creo que nadie de los que estuvimos en París en 2015 pensamos que 10 años después, más que celebración, iba a ser a ver cómo mantenemos esto a flote, ¿no? Porque el contexto de hoy es negacionismos, críticas a la agenda de Naciones Unidas, o sea, sin el emisor histórico sobre la mesa. Y bueno, pero ese es el contexto actual. Entonces, en materia de lo que son las negociaciones técnicas, van a ser posiblemente discusiones difíciles, sobre todo por esto, ¿no? Porque se viene de una COP en donde hubo un descontento con un tema que es fundamental para la implementación, que es financiamiento, y que de financiamiento te dependen un montón de otros temas. Deberían avanzarse en cuestiones referidas a financiamiento, a adaptación, a transición justa. Ver también qué es lo que ocurre con el vocabulario de combustibles fósiles, que el año pasado, bajo la presidencia de Azerbaiyán, quedó totalmente ausente de los textos que fueron decididos. Y sobre todo porque la presidencia de Brasil viene dando este discurso de que no hay que volver a negociar cuestiones ya negociadas, que todo se trata de implementación. Es obvio que Brasil va a hacer mucho foco en lo que es la Amazonía y poner un fin, ¿no? O limitar y tomar acciones en materia de deforestación. Y no hay que olvidar que las COPs son conferencias
de acción en cambio climático a nivel global. O sea, no es una COP de Brasil, no es una COP de la Amazonía, ni es una COP solo de la acción climática en América Latina. O sea, se tienen que tomar decisiones para lo que es el avanzar en la acción climática a nivel global. Este fue el primer episodio de A 1.5 grados, los pueblos frente a la crisis climática, un podcast del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Agradecemos a Thais Gadea Lara por su participación. La idea y producción es de José Sioane, la edición y voz de Luciana Balbuena y el arte de Daniela Ruggeri. Nos encontramos en el próximo episodio. A 10 años del Acuerdo de París y casi 30 del Protocolo de Kioto, la crisis climática se agrava día tras día. ¿Por qué? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuáles son las falsas soluciones?